Reddit pregunta: ¿cuál fue la cosa más loca que viste en un funeral? Una banda de mariachi apareció en el funeral de mi papá. No fue a propósito, pero ocurrió durante la pandemia de COVID, así que todas las ceremonias tenían que hacerse al aire libre, y en teoría debían limitarse a unas 10 o 12 personas como máximo. Justo al lado del nuestro había otra familia realizando un funeral, y aunque claramente no respetaron las restricciones, llegaron con una banda completa de mariachi y muchísimo más asistentes de los permitidos. El ruido era tan fuerte que apenas podíamos escucharnos entre nosotros mientras hablábamos. Aún así, estoy seguro de que a mi papá le habría causado muchísima gracia toda la situación, así que con el tiempo terminamos riéndonos de ello. Mi futuro suegro tampoco ayudaba mucho a mantener la solemnidad. No dejaba de hacer la pose de Heisman en medio de la ceremonia mientras sostenían la urna de la ceniza de su mamá. Y, para rematar, unos días después del funeral de mi abuela recibió una llamada del cementerio diciéndonos que, por error, la habían enterrado en la tumba equivocada y que necesitaban moverla. Honestamente, eso encajaba perfectamente con ella, porque siempre se perdía en todas partes. Mi abuela solía decir que la risa era la mejor manera de honrar a los muertos, y sinceramente creo que mi papá también se habría reído muchísimo con todo aquello. Yo fui quien dirigió la ceremonia de mi padre. No cabía ni una sola persona más. Estaba lleno de gente entrando y saliendo, compartiendo historias y diciendo cosas hermosas sobre él. Y, siendo honestos, estoy completamente seguro de que él habría estado poniendo los ojos en blanco, burlándose un poco de todos nosotros y diciendo que estamos haciendo demasiado escándalo por todo el asunto. Pero la verdad es que él era quien mantenía unida toda nuestra cuadra, y su ausencia todavía se siente todos los días. Fui a un funeral para el pastor de mi ex. No conocía a ese tipo. Su esposa estaba en el público de duelo. Había una parte en que la gente pasaba y decía cosas lindas. Para no hacerlo tan largo, apareció la amante de él y básicamente le dejó claro a todos que estaban teniendo una relación a escondidas, a espaldas de su esposa, y dijo: siempre voy a saber que yo era la que él de verdad amaba, y se puso a hablar como por 15 minutos, hasta que tuvieron que escoltarla fuera del escenario. La esposa estaba en total shock. Todo el lugar se quedó en silencio y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Hablando de lo más incómodo, el anciano fallecido tenía como portadores del ataúd a su viejo compañero de toda la vida. El problema fue que ellos ya no estaban físicamente en condiciones de cargar un peso así. Durante el traslado, el ataúd se le resbaló, cayó al suelo y llegó a romperse, lo que provocó un momento absolutamente caótico, con gritos y desesperación. Incluso fue como si el fallecido tuviera una última aparición en medio de todo ese desastre. Casi ocurrió algo parecido en el funeral de mi abuela. El velorio fue en la iglesia, y cuando llegó el momento de trasladar el ataúd hacia el cementerio, dos de los organizadores del funeral intentaron levantarlo por su cuenta y casi lo dejan caer. En ese instante, mi papá y mi padrastro reaccionaron de inmediato y corrieron a sostenerla para evitar que se desplomara. Por suerte, lograron estabilizarlo justo a tiempo. También fui portador del ataúd en el funeral de la gran tía de mi esposa. Fue en un pequeño cementerio rural, en pleno febrero. El lugar estaba en una pendiente bastante pronunciada y no había acceso para el vehículo fúnebre, así que tuvimos que estacionar a pie de la colina y cargar el ataúd a pie, probablemente unos 150 metros cuesta arriba. El problema era que el terreno estaba cubierto de nieve y hielo, y todos llevábamos zapatos de vestir con muy poco agarre. Recuerdo hacer un esfuerzo enorme para no resbalarme ni perder el equilibrio, porque sentí en todo momento que si alguien fallaba podríamos dejar caer el ataúd. Fue una de las experiencias más tensas que he vivido en un funeral. No es algo loco, pero sí increíble. Mi abuela falleció a los 94 años y planeó su propio funeral. Ella era la mamá de 10 hijos, y años antes había una bronca enorme entre dos de los hermanos. Básicamente, todos se pusieron de un lado y luego casi no se hablaron por 20 años. Mi abuela y sus hijos son todos buenos católicos y le dan muchísimo peso a la palabra de Dios, así que en su funeral hizo que los dos hermanos que estaban en el centro del asunto, los dos en sus 50 y 60 años, se sentaran en el escenario juntos, esperando su turno para leer los pasajes que ella había elegido para ellos.
Los dos tenían que ponerse de pie frente a todos y hablar sobre familia y perdón, y fue de lo más gracioso que yo había visto en mi vida. La abuela de verdad se llevó la última risa ahí, estuvo genial. La semana pasada asistí a un funeral que fue una auténtica pesadilla. Los padres del fallecido odiaban profundamente a la esposa y a los hijos de él, y se aseguraron de dejarlos completamente fuera de cada discurso y homenaje. Ni siquiera respetaron uno de los últimos deseos del hombre. Quería ser enterrado con el traje que usó el día de su boda, pero en lugar de eso lo vistieron con un uniforme del Real Madrid. Y la situación todavía empeoró más. Prácticamente todas las personas presentes en el funeral, excepto la esposa, los hijos y la familia de ella, llevaban camisetas del Real Madrid como si estuvieran asistiendo a un partido en vez de a una despedida. Para colmo, tampoco le permitieron a la esposa decir unas palabras durante la ceremonia. Fue una de las cosas más crueles y humillantes que he visto hacerle a una nuera en un momento tan doloroso. Algo parecido me ocurrió cuando falleció mi novio. Su exesposa seguía teniendo muchísimo peso dentro de la familia y directamente me prohibió asistir al funeral. Incluso hizo que su hija, con quien yo siempre me había llevado bien, me llamara para decirme que no se me permitía estar allí. Cuando respondí que igualmente pensaba ir, ella amenazó con hacer una escena y pedir que seguridad me sacara. Todavía me pregunto qué clase de funeral necesita seguridad. Al final terminé respetando sus deseos para evitar más conflictos, pero eso hizo todo mucho más difícil para mí. Sentí que nunca pude despedirme de verdad ni tener un cierre emocional. Lo peor es que los padres de él sí me apreciaban y todavía sigo hablando con ellos, pero tenían miedo de enfrentarse a la exesposa porque ella podía alejarlos de sus nietos. Mi mamá también hizo algo parecido conmigo en el funeral de mi propio padre. Aunque quizás podría haber encontrado la manera de perdonarle otras cosas horribles que hizo a lo largo de los años, aquello fue tan cruel, tan frío y tan claramente malintencionado, que incluso yo quedé completamente en shock. Y para ese momento ya casi no me quedaba esperanza de que algún día fuera a cambiar. La familia de mi mamá también era así. Mi tía, que tenía el poder legal para tomar decisiones médicas por ella, le dijo al asilo donde estaba internada que no avisaran ni a mi hermano ni a mí cuando su salud empeorara, entrara en coma y finalmente falleciera una semana después. Incluso le pidió al director de la funeraria que tampoco nos notificara sobre el funeral. Mi hermano y yo apenas teníamos 14 y 15 años. Por suerte, otra de mis tías decidió enfrentarse a ella y nos mantuvo informados cuando descubrió lo que estaba pasando. Gracias a eso pudimos asistir al funeral de nuestra mamá. Y sinceramente, la expresión de sorpresa en las caras de mi tía y de mi abuela cuando aparecimos allí es un recuerdo que todavía guardo con satisfacción. Uno de los asistentes al funeral se desplomó y murió mientras hacía fila para dar el pésame. Conozco a alguien a cuya familia le ocurrió algo parecido. El fallecido apenas tenía poco más de 20 años y murió en un accidente totalmente inesperado. La situación fue tan devastadora para todos que, durante el velorio, la abuela del chico también falleció allí mismo. En otro funeral al que asistí, unos amigos del difunto habían llevado una pickup vieja y destartalada al estacionamiento, con una hielera llena de bebidas en la parte trasera. Nunca había visto tanta gente tan ebria en un velorio. Y, sinceramente, al fallecido le habría encantado ver aquello. Recuerdo que el sacerdote me lanzó una mirada de desaprobación por beber de una cantimplora durante el sermón. Lo gracioso era que él claramente no conocía demasiado bien a la difunta, porque la cantimplora había sido de ella, el whisky también, y la tradición de pasar la cantimplora en los funerales venía directamente de ella. Por eso había 8 o 9 cantimploras circulando entre las personas sentadas en la primera fila. El sacerdote parecía bastante sorprendido por el ambiente casi festivo y por la vibra tan peculiar de algunos amigos de la fallecida, pero terminó adaptándose. Incluso consiguió relacionar toda la situación con un pasaje bíblico sobre el vino. Ver gente caminando por un velorio con vasos rojos de plástico parecía algo surrealista, pero de alguna forma encajaba perfectamente con la personalidad de la difunta. Otra vez, yo planeaba pasar un sábado tranquilo y perezoso en casa, pero a último momento decidí acompañar a mi mejor amiga al funeral de su tío. Salí tan rápido que ni siquiera desayuné o tomé café. Después de la ceremonia, mientras nos dirigíamos hacia la salida, los primos de mi amiga comenzaron a repartir shots de tequila entre todos los asistentes. Resulta que al tío le encantaba reunir gente para festejar y compartir tequila en cualquier ocasión. Me tomé el shot y, aunque no estaba mareado ni nada parecido, sentí como el alcohol me golpeaba de inmediato porque era literalmente lo primero que había probado en todo el día.
Le susurré a mi mejor amiga que aquel tequila había sido mi desayuno, y ella simplemente sonrió y dijo, mi tío habría amado eso. Lo más intenso que viví no fue durante un funeral, sino después del funeral de un amigo muy cercano. Todos los que habíamos estado con él hasta el final terminamos reuniéndonos en un bar. Pasamos el día entero bebiendo, conversando, subiéndonos a carros chocones y hasta a botes chocones completamente descontrolados y riéndonos como idiotas. Más tarde seguimos tomando mientras jugábamos juegos de mesa y contábamos historias sobre él. Fue uno de los días más tristes y, al mismo tiempo, más extrañamente hermosos de mi vida. Algo parecido pasó cuando murió otro amigo muy querido. Su mamá insistió en que la despedida fuera exactamente como a él le habría gustado, porque era famoso por ser el alma de todas las fiestas. Hubo bebidas, partidas de cartas, música en vivo y un ambiente casi de celebración dentro de la funeraria. Era un lugar enorme y no molestábamos a nadie, así que todos terminamos compartiendo recuerdos y anécdotas entre risas y lágrimas. Y de repente, en medio de toda la diversión, alguien se quebraba emocionalmente al recordar alguna historia absurda o graciosa del fallecido, porque la realidad golpeaba otra vez, todos íbamos a extrañarlo muchísimo. Su muerte nos destruyó por dentro a todos. He ido a unos cuantos funerales, y el mío, en general, ha sido bastante tranquilo. Era el de mi mamá. Su hermana es monja, así que, en cierto modo, ya me lo esperaba. Al principio pensé que aparecerían solo unas pocas monjas que habíamos visto a lo largo de los años, pero con el pasar del tiempo empezaron a llegar en grupo de 5, hasta que la proporción terminó siendo casi de 1 a 1. Prácticamente toda su orden estuvo presente, y había alrededor de 100 monjas moviéndose por ahí. Me resultó muy conmovedor ver que todos hubieran ido. Algunas no la veía desde que era niño, pero de alguna manera sabían cómo estar presentes sin hacer el momento más pesado de lo necesario. Incluso lograban aportar algo de calidez en medio de todo. Cuando era adolescente, también falleció mi tío. Él estaba muy vinculado con una comunidad de personas que vivían en un monasterio cercano, y ellos permitieron que el funeral se realizara allí. Fue una ceremonia muy grande, con docenas de sacerdotes, monjes y monjas carmelitas con sus hábitos completos. Después del servicio, la recepción se convirtió en una especie de velorio comunitario, con buena comida y también bastante alcohol. En un momento, un grupo de monjes incluso nos llevó a mis primos y a mí afuera para jugar al básquetbol. Entendían que, siendo adolescentes, acabando de perder a nuestro padre, necesitábamos una forma de liberar energía y distraernos un poco. Con el tiempo, me di cuenta de que ese gesto tan simple ayudó muchísimo más de lo que uno podría imaginar en un momento así. Mi padrastro le había dado la mayor parte de las pertenencias de mi abuela a una enorme congregación de la Iglesia de Cristo, justo antes de que ella muriera. Ella había tenido un derrame cerebral y lo había dejado a él a cargo. En fin, ella murió como un año después, y en el funeral llegaron el predicador y su esposa en un Cadillac de mi abuela. La esposa llevaba el abrigo de bisón de mi abuela. Me sentí como si estuviera dentro de una novela del Faulkner. No es algo especialmente raro, pero uno de mis tíos trabajó prácticamente toda su vida en el mundo de los trenes. Le encantaban. No fue planeado, pero el cementerio donde lo enterraron está justo frente a una línea férrea, y en el momento exacto en que estaban bajando el ataúd pasó un tren. Puede parecer simple coincidencia, pero a más de uno le dio la sensación de que el tío Charlie se estaba despidiendo con su último viaje. En el funeral de mi abuelo aparecieron sus dos antiguas parejas, consolándose la una a la otra. Él había quedado viudo hacía tiempo, y después de la muerte de mi abuela, tuvo una etapa bastante desordenada en su vida amorosa. También estaba mi madrastra, que tenía un trastorno histriónico de la personalidad, lo que hace que necesite ser el centro de atención constantemente. Esto ocurrió en el funeral de mi abuela, a quien apenas había conocido unos 6 meses. Y aún así, fue quien más llamó la atención, con un llanto muy exagerado y teatral, acercándose al ataúd diciendo cosas como «no puedo, simplemente no puedo». Era difícil no sentir que todo se estaba convirtiendo en una escena. Está prácticamente empatado con otras situaciones iguales de surrealistas. Por ejemplo, el cuarto o quinto esposo de mi madre falleció por cirrosis. Durante su entierro, uno de los portadores del ataúd se cayó dentro de la tumba abierta. Por suerte no pasó nada grave,
pero fue un momento absolutamente impactante. El año pasado, en el funeral del compañero del trabajo de mi padre, alguien había terminado cayéndose en un estanque cercano. Otra vez, por fortuna, sin consecuencias serias. Después de todo esto, le dije a mi madre que probablemente no asistiría al funeral de su esposo actual. El nivel de imprevisibilidad es demasiado alto como para arriesgarse. Cuando enterramos a mi abuelo, todos metimos cosas sentimentales en el ataúd antes del funeral. Yo le di el adiós con una lata de High Life, por dos razones. Porque él sí tomaba esa cosa de vez en cuando, y por el doble sentido de la frase en el contexto de un funeral. Me sacó unas cuantas sonrisas a la gente que fue, y lo vio. Funeral con ataúd abierto. El muy desgraciado del cura escondió la lata en algún momento como señal de respeto. Dato curioso, echar una por alguien que murió en una tradición que está documentada como de hace más de un milenio. Hay cosas que nunca cambian. En un funeral, dos hermanos comenzaron a discutir fuertemente por la herencia afuera, en el estacionamiento, incluso antes de que comenzara el entierro. Toda la familia estaba allí, en completo silencio, mientras ellos se gritaban por un camión y una lancha de pesca. Las hermanas de mi madre evitaron un escándalo público similar de una manera mucho peor. Prácticamente se fueron llevando todo lo que pudieron mientras mi abuelo aún estaba en su lecho de muerte, con mi madre a su lado cuidándolo. Cuando finalmente se leyó el testamento y se vio quién había heredado qué, varias de las pertenencias que debían pasar a mi madre simplemente habían desaparecido sin explicación. Esa situación fue una de las principales razones por las que mi madre no ha tenido contacto con su hermana mayor en más de 35 años. También fui testigo de una discusión durante otro funeral, el de mi hermana, cuando ella tenía 20 años. Todo comenzó por un malentendido relacionado con una de las primas de mi madre, que asumió que su hija ya estaba lista para participar en un tipo de baile irlandés cuya instructora era la hermana de esa prima. La situación escaló tanto que mi abuela terminó interviniendo y sacando a varios familiares del lugar. Un día antes de la muerte de mi padre, mi hermana y yo estábamos en su habitación de cuidados intensivos. Una enfermera entró, se presentó y dijo con total naturalidad: si necesitan tener una conversación importante, por favor háganla en el pasillo. Nos quedamos mirándola confundidas, hasta que entendimos la implicación y nos quedamos en shock. Le preguntamos si realmente la gente discutía en lugares así, y ella respondió, sin darle demasiada importancia, más de lo que se imaginan. En ese momento nos costó entender cómo alguien podía siquiera pensar en conflictos en el peor día de nuestra vida hasta entonces. También he visto algo similar de forma indirecta. Mi hermano trabaja en una funeraria y ayuda en los servicios. En una ocasión, dos hermanas discutían por una manta familiar, ya que ambas aseguraban que su madre quería que fuera para ellas. La pelea continuó durante varios días, hasta el momento del entierro en el cementerio, donde la situación se volvió tan tensa que terminó interviniendo la policía. Durante el servicio junto a la tumba, una de las hijas afirmó haber colocado la manta sobre el ataúd para que se fuera con su madre y así cerrar la discusión. La otra hermana no le creyó, y el conflicto continuó hasta que las autoridades decidieron que, para poder finalizar el entierro, el director de la funeraria debía abrir el ataúd para verificarlo. Resultó que la manta no estaba allí. La policía permaneció hasta que el cuerpo fue finalmente sepultado y luego dejó a la familia para que resolviera sus problemas por su cuenta. En el funeral de mi esposa, se me acercó un hombre que no conocía. Me elogió el panegírico y la historia de amor que había contado, y comentó algo como que la quería como a un padre. Esto me resultó extraño en el momento, ya que el padre de ella había fallecido cuando aún era una niña. Un rato después, mientras yo recogía las fotos y las cenizas, el mismo hombre volvió a acercarse. Nuevamente me llenó de halagos, esta vez antes de decir finalmente su nombre. Resultó ser su expadrastro, el mismo que, según supe por relatos previos y por reconocer su identidad, había abusado de ella y la había agredido repetidamente durante su adolescencia. Él no me lo confesó directamente, simplemente encajé las piezas al escuchar su nombre. En ese momento sentí una mezcla intensa de emociones. Si no hubiera estado sosteniendo las cenizas de mi esposa, probablemente habría reaccionado de forma violenta. Sin embargo, también sentí una calma extraña, como si hubiera una especie de claridad en ese instante. No soy una persona particularmente religiosa, pero tuve la sensación de que su presencia, de alguna manera, me estaba diciendo que actuar con rabia solo me haría daño a mí mismo y que era mejor dejarlo pasar. Y así lo hice.
no permitió que ese momento quedara contaminado por el odio. A pesar de todo, lo que más recuerdo de ese día no es ese encuentro, sino el momento en que conté nuestra historia durante el responso. Logré que la gente sonriera e incluso se riera en medio del dolor, recordando la vida que compartimos. Fui al velorio del papá de mi amigo. Conocía bien al fallecido, y el velorio se estaba haciendo en su propia casa. Tocamos la puerta, y el fallecido abrió. Todos nos quedamos ahí plantados, con la boca abierta, tratando de entender por qué el tipo que acababa de morir estaba respondiendo a la puerta. Entonces se presentó como el hermano gemelo del fallecido y dijo que no todo el mundo sabía que había un gemelo y que estaba disfrutando de estar en modo molestando a la gente que iba al velorio. Parecía una broma bien a propósito y el fallecido le hubiera encantado. Mi papá tenía un gemelo. Cuando mi papá falleció fue un pésame enorme, una gran velación. Era bastante conocido por el pueblo y tenía su propio negocio, así que muchos de sus clientes llegaban por ahí. El gemelo de mi papá decidió ponerse justo al frente de la fila de recepción y asustó a alguno de los clientes de papá, que no sabía que era gemelo. Al principio todo era como bien chistoso, hasta que se pasó una señora mayor y empezó a gritar. Luego se volteó a ver a mi tío y dice: «¡Oh, mi Jesús!» y se desmayó. Después de eso, pusimos a mi hermano delante de mi tío para presentar al gemelo de mi papá a los que no lo conocían. La disputa por la herencia se puso bien fea después de que un hermanito, que apenas se ocupaba del padre, se enteró, en la mañana del funeral, de que no había dejado nada a su nombre y que todo era para el hermanote que de verdad se encargó del padre postrado durante 5 años. El hermanito empezó a gritar a todo pulmón que el hermanote le manipuló la cabeza a su padre, que ya estaba como en automático, para quedarse con todo bajo su nombre, y empezó a decirle a la gente que el funeral estaba cancelado y que se fueran a su casa. Aún así, todo nomás lo ignoramos y siguieron con el servicio. Estaba muy chico como para acordarme, pero al parecer la novia de mi abuelo apareció en el funeral. Mi abuelo era un oficinista de los años 50 y 60, y tener un amor del lado en esa época se sentía como algo normal. En vez de decirle que se fuera, mi abuela así tal cual le preguntó, y eso hace que la otra mujer capte la indirecta y se vaya. Un ministro evangélico, que no conocía en absoluto a mi abuelo, pasó casi toda la prédica comparándolo con Jesús, antes de desviarse hacia una larga diatriba sobre el fuego del infierno. En el funeral de mi tío, en lugar del típico discurso de consuelo sobre estar en un lugar mejor, el predicador pasó la mayor parte del tiempo diciendo que ya era demasiado tarde para mi tío, pero que aún quedaba tiempo para que el resto de nosotros nos arrepintiéramos. Fue un mensaje más de advertencia que de despedida. Mi abuela, que en vida fue una mujer genuinamente amorosa y que durante años dio clases en una escuela dominical, había sido muy querida en su comunidad. Una de sus antiguas alumnas incluso se convirtió en pastora. Aunque ella ya no pertenecía a esa iglesia y su exalumna había seguido su propio camino ministerial, al final ese pastor era quien estaba a cargo de la congregación donde queríamos realizar la ceremonia. Sin embargo, otro pastor de la misma denominación, el líder de la iglesia más grande del distrito, que asistía como invitado, terminó tomando protagonismo durante el servicio. Se adueñó completamente de la ceremonia con un sermón y elogio fúnebre genérico, frío y vacío, sin el menor toque personal ni emoción real. En medio de todo eso, apareció una prima mía a la que no veía desde hacía casi 2 décadas, lo cual añadió una sensación extraña al momento, como si el funeral estuviera lleno de personas conectadas por la historia, pero no necesariamente por el presente. Una de las pastoras que habló en el funeral de mi cuñada, y que volvió a oficiar 3 años después en el funeral de mi suegra, dijo una frase que todavía recuerdo con incomodidad. ¿Sabes qué es más triste que el fallecimiento de Enlo? Que hay personas ahí afuera que no conocen a Jesús. Recuerdo sentir la rabia contenida de mi esposa en ambos momentos. Fue una de esas situaciones en las que el dolor ya es suficientemente grande como para que un comentario así lo vuelva todavía más difícil de soportar. El pastor de mi abuela hizo algo similar en su servicio, y luego repitió el mismo enfoque en el funeral de mi abuelo 6 meses después. Me parece completamente inapropiado aprovechar un servicio funerario para preguntar si alguien quiere entregar su espíritu a Dios en ese mismo instante. Después del servicio, hablé con él directamente. Fue respetuoso en la conversación, pero dejé muy claro lo incómodo que me había resultado, especialmente después de lo que ya habíamos vivido en el funeral de mi abuela. También asistí al funeral de un gran amigo mío que murió en un accidente de moto.
Su madre era muy religiosa, pero él no lo era en absoluto. De hecho, le encantaban las fiestas y tenía una personalidad muy libre. A pesar de eso, ella hizo que hablaran 3 diferentes hombres de Dios durante la ceremonia, ninguno de los cuales realmente lo conocía. Todos terminaron centrando sus discursos en la idea de salvar nuestras almas en lugar de recordar quién había sido él en vida. Después del funeral, varios de nosotros terminamos reuniéndonos en casa, bebiendo, fumando y compartiendo historias sobre él, como una forma más honesta de recordarlo. En otro funeral al que asistí, la persona fallecida tampoco era religiosa y había dejado claro que no quería una ceremonia religiosa. Sin embargo, su esposa sí lo era, y organizó un servicio completamente basado en su fe. El pastor pasó gran parte del funeral hablando de cómo su alma había ido al cielo y aprovechó para dar un largo sermón sobre la necesidad de volverse hacia el cristianismo y la salvación. Fue una experiencia muy incómoda e incluso, para muchos de nosotros, bastante irrespetuosa. Yo tampoco soy una persona religiosa, aunque respeto que gran parte de mi familia sí lo es. Sin embargo, he dejado claro que cuando yo muera, si desean hacer una oración breve y tranquila, está bien. Pero fuera de eso, no quiero elementos religiosos extensos en mi funeral. Y definitivamente no quiero un sermón sobre ciudades de calles de oro o ideas similares, porque, sinceramente, no es así como quiero ser recordado.